La idea de una guerra nuclear es inquietante. Walter Woodman. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Desde los inicios de nuestra historia, es más, al remontarnos al primer contacto de un grupo de homínidos con otro, sabemos que una de las respuestas más claras será el conflicto, que en la mayoría de los casos terminaría con un líder nuevo en cualquiera de las dos agrupaciones. Muertes, desplazamientos, hambres, violaciones son algunas de las consecuencias de los conflictos armados y de las guerras. Son una catástrofe, porque provocan sufrimiento y violan los derechos humanos, pero también son un negocio y resultan rentables. Además, contribuyen a sostener el actual sistema capitalista y patriarcal. Pese a su crueldad, ¿realmente no crees que hay otros intereses ocultos para que sigan produciéndose? ¿Qué pasaría si supiéramos que una de las potencias mundiales tiene un espacio en el cual crean desde armas biológicas hasta continúan experimentando con el viaje astral para motivos de espionaje? Cuando hablamos de bases secretas, muy probablemente nuestra mente se dirija hacia países expertos en opacar la información, como puede ser Corea del Norte o China, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Estados Unidos, que presume ser uno de los países más libres del mundo, cuenta con numerosas bases secretas en su interior. Sin ninguna duda, la más conocida es el Área 51, una sombra siempre envuelta de misterio relacionado con el mundo de la ufología, en la que se supone que se llevan a cabo pruebas con dispositivos aéreos. Pero no es la única ni la más importante. Dugnae Proving Ground es una instalación de los ejércitos de los Estados Unidos de América, establecida en 1942 para probar armas biológicas y químicas. Ubicada a unos 85 millas, o sea, 137 kilómetros al suroeste de Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos, y 21 kilómetros al sur. Cuenta con 6.800 kilómetros cuadrados. Contiene un campo de pruebas y un entrenamiento de Utah, que forma el espacio aéreo de uso especial terrestre más grande de los Estados Unidos. Abarca 81.505 acres del gran desierto de Salt Lake, un área del tamaño del estadio de Rhode Island, y está rodeado por tres lados por cadenas montañosas. Tenían una población de residentes de 755 personas a partir del censo de los Estados Unidos del 2010, los cuales todos vivían en la comunidad de Dugwain, Utah, en su extremo oeste. De los 6.796 kilómetros cuadrados del campo de pruebas y entrenamiento de Utah, y juntos forman el bloque más grande de espacio aéreo de uso especial contiguo terrestre, medido desde la superficie o cerca de la superficie dentro de los Estados Unidos continentales. La transcontinental Lincoln Highway pasaba por el sitio actual de Dugwain Proving Ground, y es la única sección de la antigua carretera cerrada al público. Al menos un viejo puente de madera sobre el arroyo todavía está de pie. El nombre de Dugwain proviene de una técnica de cavar una zanja en la ladera de una colina para crear una superficie plana a lo largo de lo cual puede viajar un carro, o sea, es el sinónimo de un camino. Posiblemente Dugwain Proving Ground sea uno de los lugares más misteriosos de los Estados Unidos. Es una instalación del ejército en un plano desierto. Se trata de una zona perfecta para mantener en lo más absoluto secreto todas sus operaciones, pues no solo está ubicada en una extensión de terreno donde prácticamente no hay población, sino que está rodeada, como ya vimos, de tres cadenas montañosas. De hecho, en el último censo se llevó a cabo en el 2010.
que es bastante curioso, ya que estos censos se deberían de hacer anualmente. Prueban armas biológicas y químicas, o dicho de otra manera, el objetivo primordial es tratar de investigar, analizar y buscar remedios para algunos de los venenos más letales del mundo. Esto según explica la BBC. Precisamente por esa razón, se entiende el absoluto secretismo que mantiene a su alrededor. Al investigar todo tipo de elementos tóxicos que pueden servir para una guerra biológica o bacteriológica, y buscan la manera de desarrollar procedimientos para contrarrestar sus efectos. Además, se llevan a cabo pruebas en diferentes entornos para entender cómo se comporta en cada lugar. Esta base fue creada en la plena Segunda Guerra Mundial, en el año de 1942, donde comenzaron a probar los efectos de diversas armas biológicas y químicas. De hecho, allí se probaron elementos con agentes tóxicos, lanzallamas, rociado químico o armas de fuego, entre otros elementos, así como Roma protectora para efectos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la base quedó cerrada, pero volvió a reactivarse durante la Guerra de Corea para convertirse en el año de 1954 en la instalación permanente de los Estados Unidos. Desde entonces, la labor de desarrollar en su interior es básicamente de defensa contra agentes químicos y biológicos, que pueden ser potencialmente peligrosos, donde solo algunos pocos afortunados han conseguido acceder y fotografiar la zona para dar testimonio de los trabajos que se realizan en su interior. Así se encargan no solo de investigar y analizar estos agentes tóxicos, sino que se trata de compensar cómo actúa y sobre todo buscar un remedio en caso de que un enemigo quiera utilizarlo contra la población. De hecho, en el interior de sus instalaciones han simulado diferentes entornos para tratar de analizar cómo se componen los venenos en diferentes ambientes. Así, han recreado falsas habitaciones, profundas cuevas, ciudades, vehículos atacados por agentes tóxicos o instalaciones envenenadas por los conductos de ventilación, entre otras, donde hacen todo tipo de pruebas y, por supuesto, se analiza el aire libre para ver sus efectos nocivos en caso de que se usara en la población. Dentro de todos sus casos que se han mencionado alrededor del mundo, uno de los más famosos y por el cual se le dio ¿cómo podríamos decirlo? Un tipo de reconocimiento mundial fue cuando en el 2015, cuando por un error enviaron a varios puntos de los Estados Unidos paquetes con uno de los agentes nocivos que han estado investigando. Se trataba del anthrax, que de manera inexplicable fue enviada a otras instalaciones norteamericanas. Tras el suceso, Duquesne Providence Group tuvo que dar explicaciones y poner en marcha el protocolo de defensa ante este agente tóxico, con lo que consiguieron evitar cualquier problema. A partir de ese entonces, la base se vio obligada a realizar 35 cambios en su bioseguridad para evitar que esto volviera a suceder o poder tener alguna situación similar. Dentro de las cosas más curiosas, y quizá lo que hace que los conspiranoicos tengan un cierto punto de sentido y una raíz por la cual partir, es que curiosamente se encuentra a solo 21 kilómetros de la instalación del campo de pruebas y entrenamiento de Utah, que actualmente es el espacio aéreo restringido más grande del planeta, con 49.000 kilómetros cuadrados sobre el cielo y 6.900 de espacio terrestre prohibido. O dicho de otra manera, una de las mayores bases secretas del mundo está literalmente al lado de uno de los espacios aéreos restringidos más amplios del planeta. ¿Estarán llevando a cabo otro tipo de pruebas diferentes a las que públicamente no las han hecho creer? Especulaciones ovnis. Tras la atención pública al Área 51 a principios de la década de 1900,
Los ufólogos y ciudadanos han supuesto que la mayoría de las actividades y experimentos se han movido a esta base militar, ya que ¿quién sospecharía de una base que públicamente hace alarde de los descubrimientos que generan, así desviando la atención del público de lo que realmente está sucediendo dentro de esta base militar? 1 de agosto del 2005, Dixon Lee. A los inspectores del Pentágono no les divierte que una base de datos del ejército diga que el vasto Dudway Province Group de Utah tiene 1.192 millas cuadradas de rango de pruebas y entrenamiento dentro de sus fronteras. Rhode Island, mientras que una de las bases de datos diferente dice que tiene solamente 456. Esa es una diferencia de 736 millas cuadradas de tierra, tal vez exista, tal vez no, distribuidas aproximadamente 11 veces más grandes que Washington, D.C. La agencia de auditoría del ejército encontró grandes diferencias similares en muchos rangos a nivel nacional. El The Red Morning News obtuvo el informe a través de una solicitud de la Ley de Libertad de la Información. En respuesta a la solicitud, los funcionarios de Dudway dijeron incidentalmente, por primera vez, porque están buscando expandir los límites de la base. Quieren evitar que las personas como los observadores de ovnis, que piensan que en Dudway es la nueva Área 51, espíen las actividades oficiales de la montaña cercana. El ejército se había negado anteriormente a comentar oficialmente sus razones. Los inspectores escribieron en un nuevo informe que a nivel nacional encontraron una discrepancia de 5,8 millones de acres o 9.602 millas cuadradas entre dos bases de datos del ejército que buscaban rastrear cuánto terreno tiene el ejército. Dudway Province Group tuvo la cuarta mayor discrepancia entre las bases nacionales evaluadas y tuvo el 8% total por sí solo. En una respuesta escrita al Morning News, los funcionarios de Dudway dijeron que la mayor parte de la razón de la diferencia se debe a que las dos bases de datos examinan cosas algo diferentes. Dijo que una, llamado Rampant Probability Inventory, analiza los rangos activos y utilizables actuales en la instalación. Tenía el número más pequeño en 456 millas cuadradas. El otro, llamado Army Range Inventory Database, fue desarrollada por un contratista a nivel nacional como parte de un proceso para documentar todas las áreas que tenían el potencial de contaminación por municiones en cualquier momento durante la historia de la instalación. Enumeró al más grande para Dudway en 1.192 millas cuadradas. La respuesta de Dudway al cálculo de ARID decía: muchas veces la misma área se cuenta tantas veces como se usó para diferentes tipos de pruebas. También hubo algunas diferencias entre las dos bases de datos para determinar cuál era el área de amortiguación y cuál era la del área. Dudway es donde los militares históricamente probaron muchas de sus defensas contra la guerra química, biológica y radiológica, así como muchos de sus nuevos sistemas de armas. También se ha utilizado para entrenamiento y maniobra de tropas. La agencia de auditoría del ejército dijo que tales diferencias en la definición también explicaban las discrepancias en muchos de los otros rangos. Además, dijo que la base de datos de ARID incluía algunas tierras que no eran propiedad de los militares, que estaban disponibles para pruebas y entrenamiento bajo varios acuerdos. Y ARID a veces tenía mejores recuentos de acres porque usaban información geográfica satelital para la otra base de datos que no tenía. La respuesta de Dudway al Morning News dijo que actualmente tienen suficiente terreno para acomodar las operaciones actuales de pruebas y entrenamiento. Existe la sensación de que en el caso de que se asigne una unidad de tropas a Dudway, es posible que se requiera más terreno. Sin embargo, dijo que no es por eso que la base ha estado presionando para expandir sus límites al sur. Algunos creen que sería mejor para el gobierno restringir el monitoreo continuo
por parte de personas no militares de entrenamiento y pruebas sensibles a la restricción al acceso a terreno más alto alrededor de las instalaciones que han sido utilizadas por observadores al pasado, dijo la respuesta. Tudway anteriormente no había dicho nada oficialmente de por qué había estado buscando esa expansión y negó las solicitudes de documentos que lo discutían. Sin embargo, los ayudantes del representante Rob Bishop, republicano de Utah, dijeron anteriormente que el ejército le había dicho al congresista que estaban analizando una legislación para expandir la base, ya que los funcionarios estaban preocupados por la gente que observaba la base desde las montañas cercanas. Muchos grupos de observación de ovnis dicen que sospechan de Tudway se ha convertido en la nueva Área 51 y trabaja con extraterrestres o naves espaciales extraterrestres en las bases remotas. Algunos han publicado fotografías en internet de las operaciones que observan desde las montañas de Tudway frente a la propiedad del campo militar. Otros también han especulado que el ejército quiere las montañas de Tudway dentro de sus límites para evitar el posible alto gasto de limpiar la contaminación ahí por el uso de armas convencionales y químicas a lo largo de los años. Los hermanos Louis, Douglas y Alan Cannon, que son propietarios conjuntos de la tierra clave en las zonas de la montaña de Tudway y que tienen muchos reclamos mineros ahí, una vez demandaron al ejército para forzar la limpieza de dicha contaminación o como alternativa a una compensación para la tierra contaminada. Sus demandas fue desestimadas porque no se presentó lo suficiente pronto después de que pudieran haberse enfocado a la contaminación. Los documentos jubilados de la demanda de Cannon revelaron que el ejército contaminó varias zonas y que el contaminante no parecía pertenecer a ningún tipo de químico que se haya o que se pudiera generar con elementos de la Tierra. Junio de 1977. Wilson Chin. La Fuerza Aérea ha abandonado las pruebas ultrasecretas en el sitio de pruebas que alguna vez fue el más secreto. Sabemos por qué y sabemos a dónde la trasladaron. Una nube de polvo marrón serpenteante detrás de mí mientras camino a toda velocidad por la desolada carretera del desierto a una docena de millas. Pese el buzón de acero solitario que marca el desvío al Área 51 para un lugar que se supone que no existe. Es extraño que la base aérea secreta ocupe capítulos enteros de la historia de la aviación. Fue aquí, en 1955, donde el avión espía U-2 despegó por primera vez en los años que siguieron sus sucesores, el A-12 y SR-71, y más tarde el furtivo caza F-1170A y el bombardero B-2. Bailaron a través del mismo cielo azul de acero de Nevada. Persisten los rumores de aviones aún más sorprendentes. Los hangares secretos supuestamente ocultos, la mítica Aurora, un reemplazo que quema metano para el avión espía SR-71 de alto vuelo. Y si cree que los archivos X y la colección de vestidos de J. Edgar Hoover existe, incluso hay ovnis estrellados que los ingenieros repararon y de alguna manera aprendieron a volar. No estoy buscando aviones hipersónicos o máquinas voladoras de ET. Mi misión es menos elevada. Estoy tratando que no me arresten. Cuando el corresponsal de Popular Mechanic, Dave, viajó por estos caminos para investigar nuestra historia de portada de enero de 1955, los platillos voladores son reales. Los guardias camuflajados que conducían jeeps chocos blancos lo persiguieron en cada giro. Los turistas que se desviaron accidentalmente por las carreteras en la que ahora estoy conduciendo fueron arrestados por estos tipos Cano
y multados fuertemente para cubrir el costo de un encuentro similar. Empaqué un sobre con 2,000 billetes de 50 en el maletero, junto con mi saco al dormir y agua embotellada adicional. En mi vuelo a Las Vegas, que está a unas 100 millas al sur, leí sobre la tradición del Área 51. Puede que haya sido un error imaginar lo que podría estar ahí fuera. Pinta escenas ordinarias del desierto en un tono siniestro. En lugar de descartar un cadáver picoteado por un buitre como atropellado, me pregunto por qué los extraterrestres viajarían cientos de años luz para practicar la cirugía láser en una vaca. Conduciendo en este estado mental del Área 51, estoy preparado para casi cualquier cosa, excepto para lo que veo a continuación. El camino acaba de desaparecer tan completamente como si nunca hubiera existido. Freno el auto, salgo, reviso mi mapa y brújula, y luego subo el maletero para ver mejor. Una escena de 360 grados resuelve rápidamente el misterio. Había un derrumbe. La carretera que falta reaparece a unos 100 metros más adelante. Siguiendo su línea hacia el horizonte veo lo que venía a encontrar: una puerta trasera. No hay un puerto de guardia. Una puerta de ganado del tipo que se cuenta en compras de Kmart sella la carretera, pero las 2 cerraduras de latón muy desgastadas que aseguran la cadena de la puerta no son especialmente un lazo azul con una invitación para entrar. Son cuestiones estrictamente militares, y los oxidados de alambre con púas hasta la cintura cuelgan un poco más allá de los postes de la puerta. Esperaba algo más alto, electrificado. Las señales de advertencia que flamean la puerta tampoco son muy amenazantes. Uno advierte como no traspasar. Su compañero curtido por la intemperie me advierte que la Fuerza Aérea arroja bombas reales al otro lado de la valla. Pero mi atención vuelve a la cerradura. El deslumbre se extiende hacia adentro, hacia los vasos, lo que sugiere que no han visto una llave en un tiempo. O quizás ya nadie sale por aquí. Para probar la teoría enciendo los faros del coche y me apoyo en la bocina. Después de 15 minutos de gastar la batería lo dejé, decepcionado. Balanceo mi cámara en el techo del auto, configuro el temporizador del disparo y algunos instantáneos torcidos para mostrar al jefe que mi viaje a Las Vegas no ha sido todo buffet de blackjack. ¿Por qué se movió? Mi visita parece confirmar lo que la evidencia circunstancial sugiere por primera vez hace más de un año. El Área 51 está cerrada. No es que nadie deba de sorprenderse después de todo. La base se convirtió en el secreto peor guardado de los Estados Unidos. En el momento en que el presentado en el programa de las entrevistas de Larry Crowley anuncia su presencia de una audiencia nacional durante un especial sobre ovnis. Por supuesto, los aficionados a los ovnis y la aviación lo sabían todo el tiempo. El nombre, Área 51, y una descripción de su misión como campo de pruebas del avión reconocimiento U-2 Lockheed aparecieron por un momento fugaz en una pizarra utilizada como apoyo en la película promocional de aviones. El igualmente fugaz momento de fama que la exposición de televisión de King creó para la cercana ciudad de Rachel también se ha desvanecido. Hoy, los lugareños que almuerzan en Little Hay Inn, después de recoger su correo de la instalación de buzón que marca el centro de la ciudad de remolque de doble ancho, no ven a muchos extraños. Los fenómenos aéreos inusuales que alguna vez atrajeron a turistas
se han vuelto tan raros que la legislatura de los estados de Nevada han tratado de ayudar a impulsar el negocio al nombrar el tramo adverse de la ruta 375 como la carretera extraterrestre. Cuando terminé mi hamburguesa alienígena con extrusión, queso derretido y apéndices, que eran unas papas fritas de Chuck Clark, autor del manual del Área 51 y S4, me dice que el último avión secreto del autódromo, el Aurora, se fue hace un año. Bob Lazar, cuya imagen cuelga dentro de mí en una pared con un panel lleno de fotos autografiadas de otros notables ovnis y varias estrellas de Cirne, afirman que el gobierno movió el platillo volador estrellado en el que trabajaban en el sitio S4 a un lugar más secreto. Incluso Glenn Campbell, fundador del Centro de Investigación del Área 51 y guía del corresponsal PM Dane, durante su viaje se han ido de Las Vegas. Aunque pueda parecer cínico para algunas personas, creemos que la evidencia más convincente de las pruebas ultra secretas se han detenido en el Área 51. Proviene de la propia Fuerza Aérea, después de años de negar la existencia de un audrómodo en el extremo del norte de la cordillera de Nellis. Un portavoz de la base de Nevada y funcionario del Departamento de Defensa en Washington le dijeron a PM que las actividades de entrenamiento y prueba se llevan a cabo en el lecho seco del lago del Novio. El Departamento de Defensa incluso acordó considerar que en el momento de la publicación todavía no había actuado, ni siquiera nuestra solicitud de visita al sitio. ¿Qué está sucediendo? O más exactamente, ¿qué no está sucediendo en el Área 51? ¿Para qué no engañemos a nadie haciéndole pensar que un presentador de un programa de entrevistas obligó a abandonar un sitio de prueba secreto perfectamente bueno? Debemos señalar que incluso antes de que el equipo de producción de King llegara a Rachel, la Fuerza Aérea tenía varias buenas razones para irse. En lo alto de esta lista se encuentra el Tratado del Cielo Abierto. El pacto fue propuesto por primera vez por el presidente Hedwig Hilsor durante una reunión con Nikita Khrushchev en Ginebra, y finalmente se convirtió en ley en 1992. Permite a las 27 naciones signatarias, incluidos los países del antiguo bloque soviético, volar sus aviones espías más sofisticados, las bases militares más sensibles de los demás. La razón por la que la Fuerza Aérea no puede simplemente excavar en las montañas circundantes para ocultar sus aviones más secretos es una razón igualmente convincente para irse. Hace 3 años, un grupo de extrabajadores que se enfermaron gravemente después de trabajar en el Área 51 le pidió al gobierno que realizara una investigación para ver si le había estado expuesto a sustancias tóxicas. Los abogados del DOD convencieron al juez de que la información debía permanecer en secreto. Pero el vecino de al lado del Área 51, el Departamento de Energía, se sentía diferente sobre tales secretos. Había comenzado a ver públicos dotados previamente clasificados de documentos, los efectos de pruebas de bombas nucleares de la Comisión de Energía Atómica. En el sitio de pruebas de Yucca Flat, estos datos mostraron que los residuos radioactivos de larga duración de las pruebas de bombas nucleares cercanas regularmente sobre el Área 51. Sin embargo, incluso si no hubiera un espía arriba ni radiación abajo, la Fuerza Aérea probablemente habría comenzado a empacar a todos modos, al igual que el avión espía U-2 que creó la necesidad del Área 51. La base en sí se había vuelto obsoleta. La próxima generación de aviones militares de ultra alto rendimiento
necesitaría un tipo diferente de campo de prueba. Creemos que sabemos dónde construirá la Fuerza Aérea esta nueva base, el nuevo Área 51, o como se llama oficialmente, el Área 6413. 23 de mayo de 1977, Smith Crystal. La alcaldesa de Green River, Judy Ann Scott, admite que participó voluntariamente en mantener silencio sobre un plan secreto para trasladar la supuesta base de ovnis de los Estados Unidos de Nevada al estado de Utah. Un reportero de una revista me llamó hace unas 6 semanas para preguntarme si sabía algo, y cuando no lo sabía me suplicó que no se lo contara a nadie. Sonrió Scott. No tenía que preocuparse. Lo último que voy a hacer es decirle al ayuntamiento que las naves espaciales aterrizarán aquí pronto. En una historia de portada que fuertes militares y de Congreso sostienen que es una tontería popular, Mechanic dice que la Fuerza Aérea planeaba abandonar su base del Área 51 en el lago de Grogan Drive de Nevada, 90 millas al norte de Las Vegas. Las operaciones secretas se trasladarían al antiguo complejo de lanzamiento de misiles de Green River al sur de Green River, a 180 millas del suroeste de Salt Lake City, la antigua base de Utah, que alguna vez fue una plataforma de prueba por misiles Athena y Pershing y fue cerrada por el ejército en 1975. El ejército supuestamente quiere trasladar sus pruebas de aviones de presupuesto negro de Groom Lake debido a la fama del Área 51 y la contaminación radiactiva latente de las pruebas de superficie de las bombas atómicas de la década de los 1950. Los entusiastas de los ovnis han mantenido durante mucho tiempo que el Área 51 es un sitio de almacenamiento para platillos voladores recuperados por accidentes o cuerpos explotados de alienígenas. Los funcionarios del turismo de Nevada designaron recientemente la Ruta 375 en la periferia del Área 51 como la carretera extraterrestre. La revista combina hechos con especulaciones para declarar que la Fuerza Aérea planeó usar la antigua base de Green River como un sitio de lanzamiento del llamado X-33, un transportador espacial de nueva generación que se estaba probando para aplicaciones militares y de espionaje en el julio pasado. La NASA anunció que Michael Harmony High Field en Dudley Proving Group, en el oeste de Utah, sería una pista de aterrizaje de respaldo para el X-33, que despegaría de la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Pero Popular Mechanic sostiene que la versión militar del X-33, supuestamente capaz de lanzarse verticalmente y volar 50 millas a la altura de una velocidad del Mach 15, partirá de una base de misiles renovada de Green River a partir de 1999, aterrizando en Dudley. El programa sería administrado desde el Centro de Guerra Espacial de la Fuerza Aérea cercada a Colorado Springs, Colorado. La revista afirma tener documentos que muestran un presupuesto de 8.2 millones para restaurar la decadente base de Green River fácilmente visible. Todo esto suena bastante bien, pero deja un toque de escepticismo la historia al momento en el que comparamos los puntos en la trama, ya que estamos viendo el traslado del Área 51 a esta nueva área militar, manteniendo el misticismo del Área 51 y un trabajo de encubrimiento para generar un pánico con respecto a la aparición del fenómeno ovni en Nevada, mientras trasladan todo su armamento
y todo lo que tienen en esta área al otro lado del país. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué están encubriendo? Al hacer este movimiento, lo que están haciendo es desviar la atención de punto A a un punto B. Estaremos hablando de la nueva zona secreta en el cual hay contacto extraterrestre, o simplemente un lugar enfocado a generar armamento para ganar algún tipo de guerra de la cual las personas no tenemos conocimiento. El hecho de que existan tantas discrepancias entre el gobierno y las referencias de exmilitares nos dicen que esto es cierto, que estamos frente a un plan más grande y que el gobierno no nos tiene contemplado en él. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Por el momento me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.